Una calle bulliciosa de la ciudad, de esas en las que se mezclan los sonidos de la vida cotidiana, bocinas de autos, fragmentos de conversaciones, el zumbido distante del tráfico. De repente, el aire crepita con tensión. Una mujer negra, llamémosla Sara, está siendo confrontada por oficiales de policía. Los detalles de lo que llevó al enfrentamiento aún son turbios, y los abordaremos más adelante. Pero lo que es innegable es la escalada. La escena rápidamente se vuelve física. Ves a los oficiales luchando con Sara, y luego, sucede lo impensable. Uno de los oficiales le aplica una llave de estrangulamiento. Una llave de estrangulamiento. En una calle de la ciudad, a plena luz del día, con testigos grabando cada segundo agonizante en sus teléfonos. Se te hunde el corazón, ¿verdad? Sientes ese nudo en el estómago, esa familiar ola de ira e impotencia. Es una escena que se ha vuelto trágicamente familiar, un duro recordatorio de los desequilibrios de poder que existen. Ahora, aquí es donde la historia da un giro tan inesperado que envió ondas de choque en todo el mundo. A medida que el video del incidente se propaga como un reguero de pólvora, surge algo que desbarata toda la narrativa, la identidad de Sara. No es lo que nadie esperaba. Es una identidad que desafía nuestras suposiciones, nos obliga a enfrentar nuestros prejuicios y plantea preguntas aún más complejas sobre la raza, el privilegio y los sistemas que se supone que nos protegen. Esta no es solo otra historia sobre la brutalidad policial. Es una historia que desvela las capas de prejuicio social y revela las verdades incómodas que se esconden debajo. Vamos a desentrañar esta historia pieza por pieza. Examinaremos los eventos que llevaron al enfrentamiento, el uso de la fuerza y, lo más importante, la revelación de la identidad de Sara y su profundo impacto. También exploraremos las consecuencias, la reacción pública y la investigación en curso. No se trata solo de un incidente. Se trata del pan. Encuentros. Se trata de la necesidad de rendición de cuentas, transparencia y un cambio real dentro de nuestros sistemas de aplicación de la ley. Se trata de comprender las complejidades de la raza y la identidad en nuestra sociedad. Sé que probablemente estés pensando, he visto historias como esta antes. Y es probable que así sea. Pero créeme, esta es diferente. Esta se quedará contigo. Es una historia que desafiará tus perspectivas y te obligará a cuestionar todo lo que creías saber. Sentí un escalofrío cuando me enteré por primera vez. El tipo de escalofrío que recorre tu columna vertebral cuando te das cuenta de que estás presenciando algo realmente significativo, algo que tiene el potencial de provocar una conversación muy necesaria. El video del incidente es perturbador y mostraremos parte de él, pero siempre con sensibilidad y respeto. También difuminaremos ciertas imágenes para proteger las identidades, cuando sea necesario. Mi objetivo no es sensacionalizar esta tragedia, sino comprenderla, aprender de ella y usarla como catalizador para el cambio. No se trata solo de señalar con el dedo. Se trata de encontrar soluciones. Se trata de trabajar juntos para crear un mundo donde todos sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su raza o antecedentes. Así que, quédense conmigo. Esta es la primera parte de una serie de varias partes, y no querrán perderse lo que sucede a continuación. El final de esta primera parte los dejará en suspenso. Se los prometo. Vamos a dejarlo justo en el momento de la gran revelación, el momento en que se conoce la identidad de Sara. Es un momento que lo cambia todo. Y les digo que no van a creer lo que sucede a continuación. No olviden darle a me gusta, suscribirse y tocar la campana de notificaciones para que no se pierdan la segunda parte. Vamos a sumergirnos. La música se desvanece ligeramente de nuevo, un momento de silencio para lograr un efecto dramático. Entonces, ¿dónde lo dejamos? Justo en el precipicio de la revelación. La identidad de Sara. Es un detalle que, en un mundo justo, no debería importar. La raza de una persona, su origen, su posición social, nada de eso debería justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Pero, como todos sabemos, el mundo no siempre es justo.
Y en este caso, la identidad de Sara se convierte en un elemento crucial para entender las complejidades de esta historia. Antes de llegar a eso, retrocedamos un poco. Hablemos de los eventos que provocó este incidente. Bueno, el informe policial oficial indica que Sara era sospechosa de, y aquí los detalles se vuelven un poco confusos, hurto en tiendas. Un delito menor, al menos en la superficie. Algunos artículos de una tienda local. Ahora bien, si Sara realmente cometió este acto o no es aún un tema de debate. Los testigos han dado versiones contradictorias. Algunos dicen que la vieron tomar algo sin pagar, otros afirman que simplemente estaba mirando. El dueño de la tienda, un hombre llamado señor Thompson, parecía particularmente agitado. Algunos lo describen como alguien con antecedentes de perfil racias, una afirmación que él niega vehementemente. Fue él quien llamó a la policía. Piense en eso por un segundo. ¿Un posible hurto menor, y se intensifica a esto? ¿Un estrangulamiento? Te hace preguntarte, ¿no? ¿Había algo más en esto? ¿Sara fue el objetivo? ¿La perfilaron? Estas son las preguntas que debemos hacernos. Estas son las preguntas que exigen respuestas. Porque el uso de la fuerza, especialmente un estrangulamiento, siempre debe ser el último recurso. Nunca debería ser la primera respuesta ante una sospecha de delito menor. Ahora, hablemos de Sara. No sabemos mucho sobre ella en este momento. Quienes la conocen la describen como una persona tranquila, reservada. Trabaja en una biblioteca local, un trabajo que parece encajar con su personalidad. No se sabe que tenga antecedentes de problemas con la ley. De hecho, su historial está limpio. Impecable. Así que la imagen de ella siendo tirada al suelo, estrangulada, simplemente no cuadra. No tiene sentido. Es difícil conciliar la imagen de esta mujer tranquila y estudiosa con la escena que se desarrolla en esa calle. Los agentes de policía involucrados en el incidente se encuentran actualmente en licencia administrativa, a la espera del resultado de la investigación interna. Sus nombres no se han publicado oficialmente, pero las noticias locales han estado repletas de rumores. Se dice que un agente, un joven recién salido de la academia de policía, fue quien aplicó la llave de estrangulamiento. Al parecer, está angustiado, abrumado por la atención que ha suscitado este caso. El otro agente, un veterano con años en la fuerza, es conocido por su enfoque estricto. Según se informa, afirma que solo estaba siguiendo el procedimiento. Pero, ¿eso es realmente una excusa? ¿Seguir el procedimiento justifica el uso excesivo de la fuerza? Estas son las preguntas que debemos hacernos. La tensión en la ciudad es palpable. Han estallado protestas, manifestaciones pacíficas. Cansada de ver que este tipo de incidentes ocurren una y otra vez. La comunidad negra está particularmente indignada, ya que ve esto como otro ejemplo más de perfilación racias y brutalidad policial. Pero no es solo la comunidad negra la que está en pie de guerra. Personas de todos los ámbitos de la vida se están uniendo a las protestas, exigiendo responsabilidades, exigiendo cambios. El aire está cargado de emoción, ira, miedo, tristeza, un anhelo desesperado de justicia. Y entonces, cae la bomba, la identidad de Sara. Se revela que, y sé que lo estás esperando, puedo sentir la anticipación creciendo, se revela que Sara es la hija del jefe de policía de la ciudad. La hija del jefe de policía. Sara. La mujer que se atragantó en una calle de la ciudad, la mujer sospechosa de robar en una tienda, es la hija del mismo hombre responsable de la aplicación de la ley en la ciudad. La ironía es casi insoportable. La onda expansiva que recorrió la ciudad fue inmensa. No fue solo sorpresa, fue incredulidad, confusión, una sensación de absoluta desorientación. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía la hija del jefe de policía, un hombre conocido por su postura dura contra el crimen, estar involucrada en algo como esto? Simplemente no tenía sentido. La narrativa había cambiado completamente. La revelación de la identidad de Sara lo cambió todo.
Las protestas adquirieron una nueva dimensión. Lo que alguna vez fue un caso claro de presunta brutalidad policial contra una mujer negra ahora se convirtió en una compleja red de poder, privilegio y lazos familiares. La narrativa pasó de ser una simple historia de injusticias raciales a algo mucho más intrincado. Las líneas se desdibujaron. Las certezas se desmoronaron. Ya no se trataba solo de raza. Se trataba de clase. El jefe de policía, un hombre llamado Michael Thompson, se encontró en una posición imposible. Se debatía entre su deber de hacer cumplir la ley y su amor por su hija. Emitió una declaración pública, expresando su p. Cansada de ver que este tipo de incidentes ocurren una y otra vez. La comunidad negra está particularmente indignada, ya que ve esto como otro ejemplo más de perfilación racial y brutalidad policial. Pero no es solo la comunidad negra la que está en pie de guerra. Personas de todos los ámbitos de la vida se están uniendo a las protestas, exigiendo responsabilidades, exigiendo cambios. El aire está cargado de emoción, ira, miedo, tristeza, un anhelo desesperado de justicia. Y entonces, cae la bomba, la identidad de Sarah. Se revela que, y sé que lo estás esperando, puedo sentir la anticipación creciendo, se revela que Sarah es la hija del jefe de policía de la ciudad. La hija del jefe de policía. Sarah. La mujer que se atragantó en una calle de la ciudad, la mujer sospechosa de robar en una tienda, es la hija del mismo hombre responsable de la aplicación de la ley en la ciudad. La ironía es casi insoportable. La onda expansiva que recorrió la ciudad fue inmensa. No fue solo sorpresa, fue incredulidad, confusión, una sensación de absoluta desorientación. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía la hija del jefe de policía, un hombre conocido por su postura dura contra el crimen, estar involucrada en algo como esto? Simplemente no tenía sentido. La narrativa había cambiado completamente. La revelación de la identidad de Sarah lo cambió todo. Las protestas adquirieron una nueva dimensión. Lo que alguna vez fue un caso claro de presunta brutalidad policial contra una mujer negra ahora se convirtió en una compleja red de poder, privilegio y lazos familiares. La narrativa pasó de ser una simple historia de injusticias raciales a algo mucho más intrincado. Las líneas se desdibujaron. Las certezas se desmoronaron. Ya no se trataba solo de raza. Se trataba de clase. El jefe de policía, un hombre llamado Michael Thompson, se encontró en una posición imposible. Se debatía entre su deber de hacer cumplir la ley y su amor por su hija. Emitió una declaración pública, expresando su p. completa y transparente. Reconoció el dolor y la ira de la comunidad, pero también pidió paciencia, instando a todos a esperar a que salieran a la luz los hechos. Su voz estaba tensa, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y frustración. Se podía ver el peso del mundo sobre sus hombros. Sin embargo, a puerta cerrada, la situación era mucho más complicada. Thompson se enfrentaba a una inmensa presión de todos los lados. El sindicato de policía estaba apoyando a los oficiales involucrados, afirmando que solo estaban haciendo su trabajo. El consejo municipal estaba dividido, con algunos miembros pidiendo la renuncia de Thompson y otros defendiendo su derecho a un proceso justo. La comunidad negra exigía justicia, no solo para Sarah, sino para todas las víctimas de la brutalidad policial. Y luego estaban los medios de comunicación, una fuerza implacable, que escrutaba cada detalle, amplificaba cada rumor, convirtiendo a toda la ciudad en una olla a presión. Sarah, mientras tanto, permaneció en silencio. Fue hospitalizada después del incidente, no solo por las lesiones físicas sufridas durante el estrangulamiento, sino también por el trauma emocional. Estaba rodeada de su familia, protegida del frenesí mediático, tratando de procesar los eventos que habían cambiado su vida por completo. Su silencio solo alimentó la especulación. ¿Qué sabía? ¿Qué había visto? ¿Era una víctima? ¿Era cómplice? Las preguntas se arremolinaban a su alrededor como una tormenta. La investigación interna estaba en marcha, pero avanzaba lentamente, demasiado lentamente para una ciudad al borde del abismo.
los investigadores se enfrentaban a una tarea abrumadora. Tenían que desentrañar la verdad de los relatos contradictorios, las agendas políticas, los prejuicios personales. Tenían que determinar si el uso de la fuerza estaba justificado, si Sara había robado en una tienda y, lo más importante, por qué este incidente se había intensificado tan rápidamente. La presión sobre ellos era inmensa. Sus movimientos. A medida que la investigación se prolongaba, la tensión en la ciudad alcanzó un punto álgido. Las protestas se hicieron más grandes, más apasionadas. Las demandas de justicia se hicieron más fuertes, más insistentes. La ciudad estaba al borde de estallar. Podía sentir la ira hirviendo a fuego lento bajo la superficie, la frustración hirviendo. Era un polvorín esperando una chispa. Y entonces, la chispa llegó. Un video filtrado, supuestamente de una cámara de seguridad dentro de la tienda, apareció en línea. Mostraba a Sara, y sé que estás esperando esto, mostraba a Sara colocando algo en su bolso. Un artículo pequeño, fácil de ocultar. No estaba claro qué era, pero fue suficiente para encender las llamas de la controversia. El video se volvió viral y se extendió como un reguero de pólvora por las redes sociales. Fue una bomba, una pieza de evidencia que parecía confirmar la narrativa de la policía. Sara había robado en una tienda. El video filtrado lo cambió todo, otra vez. La narrativa cambió una vez más. El foco pasó de la brutalidad policial al supuesto crimen de Sara. Las protestas se complicaron. Algunas personas se sintieron reivindicadas, creyendo que el video demostraba que Sara era culpable. Otros cuestionaron la autenticidad del video, alegando que podría haber sido manipulado. La comunidad negra estaba dividida. Algunos se sintieron traicionados, creyendo que las acciones de Sara socavaron su lucha por la justicia. Otros la defendieron, argumentando que incluso si hubiera robado en una tienda, eso no justificaba el uso de una llave de estrangulamiento. La ciudad estaba fracturada, dividida en líneas de raza, clase y creencia. La tensión era insoportable. Parecía que la ciudad estaba a punto de desgarrarse. El jefe de policía se encontró en una posición aún más precaria. Ahora se enfrentaba a acusaciones de encubrimiento, de tratar de proteger a su hija. Estaba condenado si lo hacía, condenado si no lo hacía. Su reputación, seguía siendo el centro de la tormenta. Ella era la clave para descubrir la verdad, la clave para resolver el conflicto. Pero ella no hablaba. Era un misterio, un enigma, una figura envuelta en secreto. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué sabía? La ciudad esperaba, conteniendo la respiración, anticipando su siguiente movimiento. Y entonces, llegó el día. El día de la conferencia de prensa. El día en que Sara finalmente hablaría. El día en que la ciudad conocería la verdad. El día del ajuste de cuentas. Toda la ciudad estaba nerviosa, pegada a sus pantallas, esperando que Sara apareciera. La atmósfera era eléctrica, cargada de anticipación, miedo y una desesperada esperanza de resolución. La conferencia de prensa estaba a punto de comenzar. Las cámaras destellan, los reporteros se empujan para posicionarse, el mundo observa. Y entonces, Sara subió al escenario. La música alcanza un crescendo, luego se corta abruptamente en silencio, el silencio pesa en el aire. Un solo foco ilumina a Sara en el escenario. Está vestida de manera sencilla, su rostro pálido pero sereno. El jefe de policía está sentado a su lado, su expresión es ilegible. La tensión es tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Sara se acercó al micrófono. El silencio se profundizó, roto solo por el clic de las cámaras y los susurros apagados de los periodistas. Respiró profundamente, sus manos temblaban ligeramente. Podías ver el miedo en sus ojos, el peso del mundo presionando sobre ella. Miró a su padre, un destello de algo, ¿era resentimiento? ¿Era comprensión? Pasó entre ellos. Y luego, comenzó a hablar. Su voz era suave, apenas audible al principio.
Habló sobre el incidente, sobre el enfrentamiento con la policía, sobre el estrangulamiento. No negó que había tomado algo de la tienda. Lo admitió. Un objeto pequeño e insignificante. Un llavero. Ella explicó que había tenido la intención de pagar por él, pero que simplemente lo había olvidado. Un momento de descuido, un simple error, ¿qué? El miedo que sintió, el pánico, la humillación. Habló de la llave de estrangulamiento, de la sensación de que le cortaban la respiración, del terror de que pudiera morir. Se podían oír los sollozos del público, los jadeos de sorpresa. Y luego, habló de su padre. Habló de su relación, de las complejidades de su vínculo. Lo describió como un hombre íntegro, un hombre que creía en la justicia. Reconoció la difícil posición en la que se encontraba, atrapado entre su deber y su familia. Suplicó a la ciudad, a la nación, que comprendieran, que perdonaran, que encontraran una manera de sanar. Sus palabras fueron poderosas, sentidas, llenas de emoción cruda. Se podía sentir la sinceridad en su voz, el dolor en su corazón. La atmósfera en la sala cambió. La ira comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de empatía, un sentimiento de comprensión. Las palabras de Sara habían tocado algo profundo en la audiencia. La habían humanizado, la habían hecho real. No era solo un símbolo, un peón en un juego político. Era una persona, una hija, una víctima. Y luego, dejó caer la segunda bomba. Reveló, y aquí es donde la historia toma otro giro inesperado, reveló que el objeto que había tomado de la tienda, el llavero, no era un llavero cualquiera. Era un llavero especial, un llavero que pertenecía a su madre. Un llavero que su madre le había dado justo antes de morir. Un llavero que era irreemplazable, un símbolo del amor de su madre. Su voz se quebró por la emoción mientras hablaba de su madre, del dolor de perderla, del dolor que todavía la perseguía. Explicó que se había sentido particularmente vulnerable ese día, abrumada por los recuerdos de su madre. Había visto el llavero en la tienda, un llavero similar, y había desencadenado una ola de emoción. Lo había tomado sin pensar, un acto subconsciente, un intento desesperado de aferrarse a un pedazo de su madre. La música se vuelve más conmovedora, una melodía lenta y melancólica subraya la revelación de Sara a la Revelac. Ya no se trataba solo de hurtos en tiendas. Se trataba del dolor, de la pérdida, del poder de la memoria. Se trataba del amor de una hija por su madre, un amor que trascendía todo lo demás. Humanizó a Sara aún más, haciéndola identificable, haciéndola más fácil de recordar. La audiencia estaba atónita. Los reporteros se apresuraban a tomar notas, sus dedos volaban sobre sus teclados. El jefe de policía miró a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. Se podía ver el amor en sus ojos, la comprensión. Finalmente entendió. Entendió por qué había tomado el llavero, por qué había estado tan angustiada. Entendió la profundidad de su dolor. Pero la historia no había terminado. Ni por asomo. Porque la revelación sobre el llavero también planteó nuevas preguntas. ¿Por qué Sara no lo había mencionado antes? ¿Por qué había esperado hasta ahora para revelar este detalle crucial? ¿Estaba ocultando algo más? ¿Había más en la historia de lo que estaba dejando ver? Y luego, el segundo giro de la trama. Sara reveló, y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro, reveló que el oficial de policía que la había estrangulado, era su hermano. La música alcanza una nota discordante y discordante. El foco parpadea. El público jadea. Su hermano. El policía. El hombre que casi la había estrangulado hasta matarla, era su hermano. La sala estalló en caos. Los periodistas gritaban preguntas, el público murmuraba incrédulo, el jefe de policía parecía haber sido alcanzado por un rayo. La revelación de Sara fue una bomba, una información devastadora que destrozó la ya frágil narrativa. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía un hermano hacerle eso a su propia hermana? Las preguntas se arremolinaban en la sala, sin respuesta, siniestras.
La historia había alcanzado un nivel de complejidad que nadie podría haber predicho. No se trataba solo de raza, privilegio, brutalidad policial o dolor. Se trataba de familia. Se trataba de traición. Se trataba de los vínculos más profundos y destrozado a una familia. Sara continuó hablando, con voz temblorosa pero resuelta. Explicó que ella y su hermano habían estado distanciados durante años. Habían crecido en la misma casa, pero se habían distanciado, sus vidas habían tomado caminos diferentes. Él siempre había sido el niño favorito, el chico de oro, el que no podía hacer nada malo. Ella siempre había sido la forastera, la callada, la que no encajaba. Ella reveló que su hermano se había unido a la fuerza policial en contra de sus deseos, en contra de los deseos de su madre. Siempre había creído que él era demasiado agresivo, demasiado rápido para juzgar. Había temido que un día lastimara a alguien, que cruzara la línea. Y ahora, sus peores temores se habían hecho realidad. Ella explicó que no lo había reconocido durante el incidente. Todo había sucedido tan rápido, tan caóticamente. Había estado en estado de shock, desorientada, aterrorizada. No se había dado cuenta de quién era hasta después del incidente, cuando había visto su rostro en las noticias. La comprensión había sido devastadora, un golpe que casi la había destrozado. La música se vuelve más intensa, un ritmo acelerado subraya el conflicto creciente, la revelación sobre su hermano cambió todo, otra vez. Añadió una nueva capa de tragedia a la historia, una capa de dolor personal que era casi insoportable. La situación se complicó aún más, se hizo más difícil de resolver. Ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de familia. Se trataba de perdón. Se trataba de sanación. La ciudad estaba en estado de shock. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, por todo el país, por todo el mundo. La historia de Sara, la hija del jefe de policía, la mujer estrangulada por su propio hermano, se convirtió en una sensación mundial. El mundo observaba, cautivado, horrorizado, esperando ver qué sucedería a continuación. El jefe de policía estaba devastado. Su mundo había quedado destrozado. Su hija, su hijo, su familia, todos atrapados en esta. Destrozado a una familia. Sara continuó hablando, con voz temblorosa pero resuelta. Explicó que ella y su hermano habían estado distanciados durante años. Habían crecido en la misma casa, pero se habían distanciado, sus vidas habían tomado caminos diferentes. Él siempre había sido el niño favorito, el chico de oro, el que no podía hacer nada malo. Ella siempre había sido la forastera, la callada, la que no encajaba. Ella reveló que su hermano se había unido a la fuerza policial en contra de sus deseos, en contra de los deseos de su madre. Siempre había creído que él era demasiado agresivo, demasiado rápido para juzgar. Había temido que un día lastimara a alguien, que cruzara la línea. Y ahora, sus peores temores se habían hecho realidad. Ella explicó que no lo había reconocido durante el incidente. Todo había sucedido tan rápido, tan caóticamente. Había estado en estado de shock, desorientada, aterrorizada. No se había dado cuenta de quién era hasta después del incidente, cuando había visto su rostro en las noticias. La comprensión había sido devastadora, un golpe que casi la había destrozado. La música se vuelve más intensa, un ritmo acelerado subraya el conflicto creciente, la revelación sobre su hermano cambió todo, otra vez. Añadió una nueva capa de tragedia a la historia, una capa de dolor personal que era casi insoportable. La situación se complicó aún más, se hizo más difícil de resolver. Ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de familia. Se trataba de perdón. Se trataba de sanación. La ciudad estaba en estado de shock. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, por todo el país, por todo el mundo. La historia de Sara, la hija del jefe de policía, la mujer estrangulada por su propio hermano, se convirtió en una sensación mundial. El mundo observaba, cautivado, horrorizado, esperando ver qué sucedería a continuación.
El jefe de policía estaba devastado. Su mundo había quedado destrozado. Su hija, su hijo, su familia, todos atrapados en esta. Hijos, por su esposa, por la ciudad que había jurado proteger. No sabía qué hacer, cómo arreglarlo, cómo enmendarlo. El hermano de Sara, el oficial de policía, estaba en estado de shock. No podía creer lo que había hecho. No podía creer que casi había matado a su propia hermana. Estaba consumido por la culpa, por el remordimiento, por un profundo sentimiento de vergüenza. No sabía cómo podría volver a enfrentarla, cómo podría perdonarse a sí mismo. La ciudad estaba al borde del abismo, esperando el momento. Las protestas continuaron, pero adquirieron un tono diferente. La ira seguía allí, pero se mezclaba con tristeza, con confusión, con una sensación de incredulidad. La ciudad estaba dividida, no solo por cuestiones raciales, sino por cuestiones familiares, por lealtad y traición. La investigación continuó, pero ahora se centraba en una cuestión diferente. No solo si el uso de la fuerza estaba justificado, sino si el hermano sabía quién era Sara. ¿La había reconocido durante el incidente? ¿O había sido un trágico accidente, un caso de identidad equivocada? La tensión en la ciudad era insoportable. Parecía que algo estaba a punto de estallar. La ciudad era un polvorín, esperando una chispa. Y entonces, la chispa surgió. Un documento filtrado, supuestamente de la investigación interna, apareció en línea. Reveló, y aquí es donde la historia alcanza su clímax, reveló que el hermano, lo había sabido. Lo había sabido. El documento filtrado, aparentemente auténtico, reveló que el hermano de Sara, el oficial Davis, la había reconocido durante el enfrentamiento. No inmediatamente, tal vez, pero en algún momento durante la lucha, se dio cuenta de quién era ella. El documento detallaba cómo había dudado, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Pero entonces, algo había cambiado. Algo se había roto. Había continuado estrangulándola. La revelación fue un puñetazo en el estómago. Fue una traición de la más profunda clase. Un hermano traicionando a su hermana. La ira ya no era solo latente, era un infierno furioso. Las protestas se intensificaron, volviéndose más volátiles. La gente exigía justicia, no solo para Sara, sino por la confianza rota, por las ilusiones de seguridad y protección destrozadas. El jefe de policía estaba completamente destrozado. Su hijo, su propia carne y sangre, había cometido este acto atroz. Estaba dividido entre su deber hacia la ley y su amor por sus hijos. Era un hombre al borde del abismo, su mundo se desmoronaba a su alrededor. Emitió otra declaración, con la voz ahogada por la emoción. Reconoció el documento filtrado, confirmando su autenticidad. El oficial Davis expresó su profunda decepción por su hijo, su dolor por su hija y su compromiso inquebrantable con la justicia. Anunció que se retiraba de la investigación y la entregaba a un organismo independiente. El oficial Davis fue arrestado y acusado de agresión agravada e intento de asesinato. Fue detenido sin derecho a fianza, con el rostro pálido y demacrado. Se negó a hablar con los investigadores y permaneció en silencio, envuelto en su propia culpa y vergüenza. El peso de sus acciones, el peso de su traición, lo estaba aplastando. Sara, que todavía se estaba recuperando del trauma, finalmente estaba lista para hablar. Emitió una declaración a través de su abogado, un mensaje poderoso y emotivo que resonó en toda la ciudad. Habló de su hermano, de su compleja relación, del dolor de su traición. No lo condenó. No lo absolvió. Simplemente expresó su tristeza, su confusión, su profundo sentimiento de pérdida. Habló de la necesidad de curación, de perdón, de justicia. Ella le suplicó a la ciudad que encontrara una manera de seguir adelante, de aprender de esta tragedia, de construir un futuro mejor. La música aumenta, volviéndose más esperanzadora, pero todavía teñida de tristeza. El juicio del oficial Davis fue un circo mediático. El mundo observó cómo se desarrollaban los detalles del incidente, mientras se revelaba la compleja
Había actuado con malicia, que había dañado intencionalmente a su hermana. La defensa argumentó que había actuado en el calor del momento, que había entrado en pánico, que nunca había tenido la intención de lastimarla. El juicio fue largo y arduo, lleno de testimonios emotivos, pruebas contradictorias e intensas batallas legales. Y luego, el veredicto. Culpable. Culpable de todos los cargos. La sala del tribunal estalló. La multitud afuera aplaudió. Se había hecho justicia. ¿O no? La condena del oficial Davis trajo una sensación de cierre al caso, pero no curó las heridas. La ciudad todavía estaba dividida, las cicatrices de esta tragedia aún visibles. Sarah y su padre intentaron reconstruir su relación, sanar las fracturas dentro de su familia. Fue un proceso largo y difícil, pero la historia no termina ahí. Porque hubo un giro final, una última revelación que cambiaría todo, otra vez. Unas semanas después del juicio, Sarah recibió un paquete. Era un paquete anónimo, que contenía un solo objeto, una fotografía. Era una fotografía de Sarah y su hermano, tomada cuando eran niños. Estaban sonriendo, tomados de la mano, sus rostros llenos de inocencia y alegría. En el reverso de la fotografía, estaba escrita una sola palabra: ¿por qué? La música se vuelve más misteriosa, una sensación de inquietud regresa. Sarah estaba confundida. ¿Por qué había recibido esta fotografía? ¿Quién la había enviado? ¿Y qué significaba la palabra ¿por qué? Miró la fotografía, estudiándola, tratando de descifrar su significado. Y entonces, lo vio. Un pequeño detalle en el fondo, algo que nunca había notado antes. Una figura, parcialmente oscurecida por un árbol. Una figura que le parecía familiar. Hizo zoom en la fotografía, con el corazón palpitando. La figura ahora estaba más clara. Era una mujer. Una mujer a la que reconoció. Una mujer a la que no había visto en años. Una mujer que había desempeñado un papel importante en su vida. Una mujer, que era la mejor amiga de su madre. De la madre de Sarah. Una mujer que había sido como una segunda madre para ella. Una mujer que había estado allí para ella después de la muerte de su madre. Una mujer en la que había confiado, a la que había amado. Una mujer, que tenía un secreto. Sarah recordó algo que su madre le había dicho, hacía mucho tiempo. Un secreto sobre su padre, un secreto que su madre había mantenido oculto durante años. Un secreto que podría destruirlo todo. Un secreto, sobre la ascendencia de Sarah. La música se convierte en una sola nota sostenida, suspendida en el aire. Sarah se dio cuenta, con un escalofrío que le recorrió la espalda, de que la mujer de la fotografía no era solo la mejor amiga de su madre. Era, su madre biológica. La revelación golpeó a Sarah como un golpe físico. Su madre biológica. La mujer que había conocido como la mejor amiga de su madre, la mujer que la había consolado después de la muerte de su madre, era su verdadera madre. Las implicaciones de este descubrimiento eran asombrosas. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, era una mentira. Toda su identidad estaba construida sobre una base de engaño. La fotografía, el paquete anónimo, la palabra, ¿por qué? Todo tenía sentido ahora. Su madre biológica había enviado la fotografía, un mensaje silencioso, una súplica de comprensión. ¿Por qué había delatado a Sarah? ¿Por qué había guardado este secreto durante tanto tiempo? La mente de Sarah corría, tratando de unir los fragmentos de su pasado, tratando de dar sentido a la enmarañada red de mentiras y medias verdades. Pensó en su padre, el hombre al que había crecido llamando papá. ¿Lo habría sabido? ¿Habría sido parte del engaño? El pensamiento era casi insoportable. Sintió una oleada de ira, una sensación de traición tan profunda que la sacudió hasta lo más profundo. ¿Cómo pudieron haberle hecho esto? ¿Cómo habían podido ocultarle esto durante tanto tiempo? Volvió a mirar la fotografía y estudió el rostro de
Nunca había notado antes. La forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, eran iguales. Una oleada de emoción la invadió. Una mezcla de confusión, ira, tristeza y una extraña sensación de conexión. Esta mujer, esta desconocida, era parte de ella. Era su carne y sangre. Sara sabía que tenía que encontrar a su madre biológica. Tenía que saber la verdad. Tenía que entender por qué. Se puso en contacto con su abogado, el mismo abogado que la había representado durante el juicio, y le pidió que la ayudara a encontrar a la mujer de la fotografía. Él aceptó, entendiendo la gravedad de la situación. La música aumenta, volviéndose más esperanzadora, pero todavía teñida de tristeza. La búsqueda de la madre biológica de Sara fue un proceso largo y arduo. Su abogado utilizó todos sus recursos, rebuscando en viejos registros, contactando a conocidos mutuos, siguiendo todas las pistas. Las semanas se convirtieron en meses y la esperanza de Sara comenzó a menguar. Empezó a preguntarse si alguna vez la encontraría, si alguna vez obtendría las respuestas que ansiaba tan desesperadamente. Y entonces, un día, su abogado la llamó. La había encontrado. Su madre biológica vivía en otra ciudad, una ciudad tranquila y modesta. Sara estaba muy emocionada, no se había casado nunca y no había tenido otros hijos. Trabajaba como bibliotecaria, una profesión que parecía encajar con su naturaleza tranquila e introspectiva. Sara estaba abrumada por la emoción. Sentía una mezcla de entusiasmo, ansiedad y miedo. No sabía qué esperar. No sabía qué diría. No sabía si su madre biológica querría verla. Decidió ir. Reservó un vuelo a la ciudad donde vivía su madre biológica, con el corazón latiendo con fuerza con cada kilómetro. Llegó a su destino, se registró en un hotel y luego esperó. Esperó el momento en que finalmente conocería a la mujer que le había dado la vida. El encuentro se programó para el día siguiente, en un pequeño café. Sara llegó temprano, con las manos temblorosas. Se sentó a la habitación. Y entonces, la vio. Su madre biológica. Estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, mirando hacia la calle. Era mayor de lo que Sara había imaginado, su rostro estaba marcado por las líneas del tiempo y la experiencia, pero había algo familiar en ella, algo que resonaba en lo más profundo de su alma. Sara se levantó y caminó hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su madre biológica se dio vuelta y la vio. Sus ojos se encontraron. Un momento de silencio quedó suspendido en el aire, cargado de palabras no dichas, con años de anhelo y arrepentimiento. La música se vuelve más intensa, un ritmo acelerado subraya el conflicto creciente, y entonces, su madre biológica sonrió. Una sonrisa cálida y gentil que reflejaba la de Sara. Se levantó y abrazó a Sara, abrazándola fuerte. Sara sintió una ola de emoción que la invadió, una sensación de pertenencia, una sensación de conexión que nunca antes había sentido. Se sentaron a la mesa y hablaron. Hablaron durante horas, compartiendo sus historias, sus vidas, sus esperanzas, sus sueños. Sara se enteró de la verdad sobre su ascendencia. Su madre había sido joven, soltera, cuando se había quedado embarazada. Sara había tenido miedo, se había avergonzado y había tomado la difícil decisión de dar a Sara en adopción. Nunca la había olvidado, nunca había dejado de pensar en ella. Siempre se había arrepentido de su decisión, pero había creído que era lo mejor para Sara. Sara escuchó, con el corazón lleno de comprensión. Comprendió el dolor de su madre, su sacrificio, su amor. La perdonó. La música se suaviza, volviéndose más pacífica y reflexiva. El encuentro con su madre biológica fue un punto de inflexión para Sara. Le dio una sensación de cierre, una sensación de paz. Finalmente entendió quién era, de dónde venía. Finalmente se sintió completa. Regresó a casa, una persona cambiada. Había encontrado a su madre biológica, había aprendido la verdad sobre su pasado y había encontrado una manera de sanar las heridas de su infancia.
Había encontrado su identidad. Pero la historia no termina allí. Porque hubo un giro final inesperado. Un giro que cambiaría todo, otra vez. Unas semanas después, Sara recibió otro paquete anónimo. Esta vez, contenía una carta. Una carta de su madre biológica. En la carta, su madre biológica reveló, y aquí es donde la historia alcanza su clímax final e impactante, reveló que el padre de Sara no era quien ella pensaba que era. La música alcanza un crescendo dramático, luego se desvanece en silencio. El padre de Sara no era el hombre al que ella había crecido llamando papá. Era el oficial Davis. Su hermano.